Llevo 3 años durmiendo en el mismo hotel cuando viajo por trabajo. La semana pasada me asignaron la habitación 412. Según los registros del hotel, esa habitación no existe. Según mi tarjeta de acceso, llevo 3 años durmiendo ahí. Necesito contarles esto con todo el detalle que puedo recordar, porque hay partes que si las cuento sin el contexto suficiente suenan a una confusión, o a un error administrativo, o a cualquier cosa que tenga una explicación simple. No tienen una explicación simple. Lo he verificado con una meticulosidad que me ha costado semanas, y que todavía no me ha dado lo que estaba buscando, que es entender qué es lo que lleva 3 años dejándome dormir. Empecemos desde el principio. Trabajo en consultoría de infraestructura, lo que significa que viajo con una frecuencia que la mayoría encontraría agotadora, pero que yo hace mucho dejé de percibir como algo extraordinario. Viajo en promedio 3 semanas al mes, a veces más. Las ciudades cambian, los clientes cambian, los proyectos cambian. Lo que no cambia son los hoteles. Los consultores aprenden pronto que la consistencia en los hoteles es lo que permite que el resto de la vida siga siendo manejable. Cuando todo es diferente, el cuarto de hotel tiene que ser predecible. Por eso cuando encontré el Hotel Richmond en esta ciudad, hace 3 años, me quedé. No era el hotel más lujoso ni el más barato. Era simplemente el que tenía la combinación correcta de silencio, buena cama y distancia razonable a los lugares donde trabajaba. Empecé a reservar ahí cada vez que viajaba a esa ciudad, que en promedio era entre 2 y 4 veces al mes. En 3 años habré dormido ahí tal vez a noches, tal vez más. No llevaba la cuenta. No tenía razón para llevarla. Hasta la semana pasada. La semana pasada llegué como siempre, martes en la tarde, después de un vuelo corto, con la maleta de ruedas que ya conoce sola el camino desde el aeropuerto. Me registré en recepción con el mismo recepcionista de siempre, un hombre de unos 40 años llamado Marcos, que me reconoce desde hace al menos 2 años. Marcos me saludó por mi apellido, como hace siempre, y me preguntó si quería la habitación usual. Dije que sí. Tecleó algo en su computador. Y entonces su expresión cambió. Fue un cambio pequeño, lo suficientemente pequeño para que en otro momento yo no lo hubiera notado, pero lo noté. ¿Cuál es la habitación usual?, me preguntó. La 412, respondí. Marcos me miró, tecleó algo más, levantó la vista. Hay un problema con esa habitación, me dijo. ¿Qué problema?, pregunté. No aparece en el sistema, dijo Marcos. El sistema muestra habitaciones hasta la 411 en el cuarto piso, y luego continúa con la 413. La 412 no existe en nuestros registros. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decirme. Llevo 3 años durmiendo en esa habitación, le dije. Marcos asintió lentamente, con la expresión de alguien que no sabe cómo responder a algo que no debería ser posible. Voy a llamar al gerente, dijo. La gerente era una mujer llamada Patricia Sandoval, que llegó a recepción 4 minutos después. Le expliqué la situación con la calma de alguien que todavía cree que hay un error administrativo esperando ser resuelto. Patricia escuchó, fue a su oficina, revisó algo en su computador, volvió a recepción. El sistema no muestra una habitación 412, me dijo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Siempre, dijo. Desde que tenemos registros digitales. ¿Y antes de los registros digitales?, pregunté. Fue por los registros físicos. Tardó 15 minutos. Volvió con una expresión que era difícil de leer. Los registros físicos tampoco muestran una habitación 412, me dijo. Los planos del edificio que tenemos archivados muestran el cuarto piso con habitaciones que van del 401 al 411 y del 413 al 420. El 412 no aparece en ningún plano. Me quedé quieto. ¿Tiene su tarjeta de acceso?, me preguntó Patricia. La saqué de la billetera, la misma tarjeta que había usado cientos de veces para abrir esa puerta. Patricia la pasó por el lector de recepción. Miró la pantalla. Según el sistema, esta tarjeta no está asignada a ninguna habitación, me dijo. Pero funciona, dije. Perdón, dijo Patricia. Que la tarjeta funciona, repetí. La he usado cientos de veces en los últimos 3 años para abrir la puerta de la habitación 412. Patricia me miró. ¿Quieres subir a verificarlo?, preguntó. Quería subir a verificarlo. Subimos los 3, Patricia, Marcos y yo, al cuarto piso. El pasillo era exactamente como lo recordaba, el mismo corredor largo, la misma iluminación, los mismos números plateados en las puertas. Caminamos hasta el fondo. 410, 411 y luego 412. Ahí estaba. La puerta, con su número plateado, exactamente donde siempre había estado. Patricia y Marcos se detuvieron frente a ella con una expresión que no supe leer. Saqué mi tarjeta, la puse en el lector. La luz verde parpadeó, la puerta se abrió. Los 3 nos quedamos mirando hacia adentro. Era una habitación de hotel completamente normal. Cama doble, escritorio, silla, televisor, ventana con cortinas cerradas. Exactamente como la recordaba. Patricia entró primero, encendió la luz, caminó por la habitación con la mirada de alguien que está buscando algo sin saber exactamente qué. Se detuvo frente a la ventana, la abrió, y se quedó quieta. ¿Qué pasa?, pregunté. Me hizo un gesto para que me acercara. Me acerqué, miré por la ventana.
y tuve que procesar lo que veía durante varios segundos antes de entender por qué no encajaba. La vista era de una calle normal, con el árboles y el movimiento habitual de una ciudad en la tarde, pero no era la calle que debería verse desde el cuarto piso de ese lado del edificio. Yo conocía esa vista, había mirado por esa ventana decenas de veces. La vista normal desde ese lado del edificio era un estacionamiento, y más allá, un edificio de oficinas gris. Lo que veía ahora era una calle con árboles que no existía en ese ángulo de ese edificio en esa ciudad. Marcos había sacado su teléfono, tomó una foto por la ventana, la miró, me la mostró. En la foto no había calle, no había árboles, no había nada. La foto mostraba el estacionamiento y el edificio de oficinas gris, que era lo que debería verse, lo que no era lo que yo estaba viendo. Cerré los ojos, los abrí. La calle con árboles seguía ahí. ¿Usted ve una calle con árboles?, le pregunté a Patricia. Sí, dijo ella, en voz baja. ¿Y usted?, le pregunté a Marcos. Marcos miraba la foto en su teléfono. Yo veo lo mismo que la foto, dijo. El estacionamiento. Patricia y yo nos miramos. Marcos no veía lo que nosotros veíamos. Patricia cerró la ventana. Nos reunimos en el centro de la habitación. Nadie habló durante un momento. Voy a necesitar que llamen a mantenimiento, dijo Patricia finalmente, con esa voz específica de quien está tratando de volver a un terreno conocido. Y voy a necesitar que usted me cuente todo lo que pueda recordar sobre sus estadías en esta habitación. Esa noche me instalaron en la habitación 414, que era completamente normal en todos los sentidos, y que esa noche me pareció profundamente extraña por su normalidad. Me senté en la cama con mi teléfono y empecé a hacer lo que debía haber hecho desde el principio, buscar evidencia de que había dormido en la habitación 412. Los correos de confirmación de reserva eran el primer lugar. Abrí mi correo, busqué las confirmaciones del Hotel Richmond de los últimos 3 años. Encontré 87 correos. Los abrí uno por uno. En todos, la habitación asignada aparecía como 412. 87 confirmaciones de reserva, todas con la misma habitación, que según los registros del hotel no existía. Luego busqué los cargos en mi tarjeta de crédito. También estaban 87 cargos al Hotel Richmond correspondientes a mis estadías. Los cargos eran normales, el mismo monto que una habitación estándar de ese hotel. No había nada inusual en los números, solo en el hecho de que esa habitación no debería poder ser cobrada porque no existía en ningún sistema. Al día siguiente, Patricia me llamó a las 9 de la mañana. Había estado revisando con su equipo toda la noche. Me pidió que bajara a su oficina. Cuando llegué, había 3 personas que no había visto antes sentadas alrededor de su escritorio, 2 hombres y una mujer con expresiones serias. Patricia me los presentó como el director de operaciones del hotel, el jefe de sistemas y una persona cuyo rol exacto no entendí del todo, que describió como consultora de instalaciones. Me senté. El director de operaciones habló primero. Había pasado la noche revisando los registros del sistema de acceso del hotel. Cada tarjeta de acceso queda registrada en el sistema cada vez que se usa. Quería mostrarme el registro de mi tarjeta. Me mostró la pantalla. Había 87 registros, cada uno con fecha, hora y ubicación. Todos decían lo mismo en el campo de ubicación, 412. Luego me mostró los registros de las demás habitaciones del cuarto piso. Las habitaciones del 401 al 411 y del 413 al 420, todas tenían desde distintos huéspedes a lo largo de los años. La 412 solo tenía los míos. 87 registros, todos míos, todos de los últimos 3 años. Pero hay algo más, añadió el director. Me mostró otra pantalla. Estos son los registros de consumo eléctrico por habitación. Cada habitación del hotel tiene un medidor independiente. La 412 no aparece en el sistema de consumo eléctrico. No consume electricidad según los registros. ¿Cómo funciona entonces?, pregunté. No lo sabemos, dijo el director. La jefe de sistemas tomó la palabra. Revisamos el cableado del cuarto piso en los registros originales del edificio, dijo. El cableado pasa por las habitaciones 411 y 413. No hay cableado registrado para una habitación entre las dos. ¿Pero hay luz?, pregunté, recordando que Patricia había encendido el interruptor la noche anterior y la luz había funcionado. Hay luz, dijo la jefe de sistemas. No sabemos de dónde viene. La consultora de instalaciones, que había estado callada, habló entonces. Fui al cuarto piso esta mañana, a las 6, antes de que hubiera huéspedes en el pasillo, me dijo. Medí las habitaciones 411 y 413 desde el exterior del edificio. Las medí también desde el pasillo interno. Hay una discrepancia. ¿Qué tipo de discrepancia?, pregunté. Si sumo el ancho de las habitaciones 411 y 413, más el grosor de las paredes comunes, el número no cierra, dijo. Hay aproximadamente 4,5 metros que no están en ninguna habitación registrada. 4,5 metros que según los planos no existen, pero que en la realidad física del edificio están ahí. Y en esos 4,5 metros hay una puerta con el número 412. Y detrás de esa puerta hay una habitación que tiene exactamente el tamaño de los 4,5 metros que faltan. Me quedé mirando a las 4 personas alrededor de ese escritorio. Nadie habló durante un momento.
¿Cuántos años tiene este edificio?, pregunté finalmente. El edificio fue construido hace 62 años, dijo el director. ¿Y en 62 años nadie notó esos 4,5 metros? Pregunté. El director dudó. Se notó, dijo finalmente. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Hay una nota en los registros de construcción del edificio de hace 62 años, cuando se construyó. La nota dice, 4º piso, irregularidad en medidas. Se revisó. Sin anomalías. Quedé quieto. Alguien revisó hace 62 años, dije, con la misma habitación, con la misma puerta, con el mismo número. Y dijo que no había nada. Sí, dijo el director. Se quedó en silencio. O eso fue lo que escribió, añadió en voz baja. Esa tarde, después de la reunión, fui al 4º piso solo. El personal del hotel lo había sellado con cinta amarilla de mantenimiento mientras decidían qué hacer. Me quedé parado frente a la cinta, mirando la puerta al fondo del pasillo. 412, con su número plateado, exactamente como siempre. Pensé en las 90 noches que había dormido ahí en 3 años, en que nunca había sentido nada inusual en esa habitación, en que había dormido bien, siempre, mejor que en otros hoteles, si tenía que ser honesto, en que la cama tenía algo que no sé describir exactamente, una comodidad específica que atribuí siempre a la calidad del colchón, en que la habitación tenía un silencio que tampoco supe explicarme, dado que estaba en el 4º piso de un hotel en una ciudad activa. Un silencio que era demasiado completo para ser normal, y que yo había agradecido todas las noches sin preguntarme de dónde venía. Pensé en la ventana, y en la calle con árboles que Marcos no podía ver. Pensé en que Patricia sí la veía, y yo también. ¿Qué significaba eso? ¿Que algunos podían ver lo que había detrás de esa ventana y otros no? ¿O que lo que veíamos era diferente para cada persona? No tenía respuesta. Lo que sí tenía era una pregunta que había estado postergando. Si la habitación no existe en ningún registro, si no consume electricidad, si tiene una vista que no corresponde a ningún ángulo físico posible del edificio, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de esa puerta? ¿Qué pasa cuando alguien duerme ahí? Esa noche, en la habitación 414, que era completamente normal y que por eso mismo se sentía profundamente diferente a lo que estaba acostumbrado, no pude dormir. No por miedo exactamente, sino porque mi cuerpo parecía estar buscando algo que no encontraba. El silencio específico de la habitación 412, que durante 3 años había sido el silencio dentro del cual dormía, que ahora, desde la 414, con el ruido normal de la ciudad filtrándose por la ventana normal con la vista normal del estacionamiento y el edificio gris, se sentía como una ausencia, como algo que había sido retirado sin que yo supiera que lo necesitaba, hasta que no estaba. 2 días después, antes de volver a mi ciudad, fui a hablar con un hombre que el director del hotel me había mencionado casi de pasada en nuestra reunión. Un hombre llamado Humberto, que había trabajado como conserje del hotel durante 40 años y que se había jubilado hace 5. El director me lo mencionó porque Humberto era el empleado más antiguo que podían contactar y que tal vez sabía algo sobre la historia del edificio. Fui a su casa. Era un hombre de unos 70 años que me recibió con la calma específica de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien viniera a hacerle ciertas preguntas. Conté lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, yo también dormí ahí una vez. Lo miré. En la 412, pregunté. Asintió. ¿Cuándo? Pregunté. Hace 30 años, dijo. Cuando empecé a trabajar en el hotel. Había una tormenta grande, los trenes no funcionaban. De esa época me ofreció quedarme en una habitación del hotel. Me dieron la 412. ¿Por qué esa? Pregunté. Humberto pensó. No lo sé, dijo. Simplemente esa. Y, pregunté. ¿Dormí? Dijo. Dormí mejor de lo que había dormido en años. Me desperté al día siguiente descansado de una manera que no supe explicarme. Como si hubiera dormido no una noche sino varias. Como si el tiempo dentro de esa habitación funcionara diferente. Humberto se detuvo. ¿Usted también lo notó?, me preguntó. Le dije que sí. Asintió. ¿Hay algo más?, dijo. Cuando salí de la habitación esa mañana y bajé a recepción, el gerente de esa época me preguntó cómo había dormido. Le dije que muy bien. Me miró de una manera rara, y me preguntó si había visto algo dentro de la habitación. Le dije que no, que había dormido toda la noche. El gerente asintió. Pregunté. Asintió, dijo Humberto. Pero su expresión no era la de alguien que había recibido una respuesta tranquilizadora. Era la de alguien que había recibido exactamente la respuesta que esperaba, y que no lo tranquilizaba. ¿Qué le preguntó después? Pregunté. Nada, dijo Humberto. Nunca volvió a hablar del tema. ¿Y usted? Pregunté. Nunca volví a esa habitación, dijo Humberto. No porque algo malo hubiera pasado, sino porque algo en mí decidió que era suficiente con una vez. Lo miré. ¿Qué cree usted que es? Pregunté. Humberto tardó en responder. Creo que es un lugar que existe donde no debería existir, dijo finalmente. Y creo que lo que hace dentro de ese lugar no es lo mismo que lo que hace cualquier otro cuarto. ¿Qué hace? Pregunté. Humberto me miró. Lo deja dormir, dijo. Como si eso fuera suficiente respuesta. Y tal vez lo era.
Volví al hotel esa tarde. El pasillo del cuarto piso seguía sellado con la cinta de mantenimiento. Me quedé parado al inicio del pasillo, mirando la cinta y detrás de la cinta la puerta al fondo, 412, con su número plateado. Me pregunté qué había dentro en ese momento, si estaba vacía, y el silencio que yo conocía seguía ahí, sin nadie que lo usara. Si la vista de la calle con árboles seguía siendo visible desde esa ventana hacia lo que fuera que hubiera del otro lado. No crucé la cinta. Me fui. Pero hay algo que no he podido dejar de pensar desde que salí de ese hotel. En 90 noches, en 3 años, nunca soñé, no una vez. No en la habitación 412. Dormía y al despertar no había ningún sueño que recordar. Ninguna imagen, ninguna voz, ningún fragmento. Solo el sueño profundo, y luego la mañana, con ese descanso específico que Humberto había descrito exactamente como yo lo sentía. Ahora, en mi apartamento, en mi ciudad, en mi propia cama, sueño todas las noches. Sueños normales, que a veces recuerdo y a veces no, pero sueño. Y hay una semana pasada, después de todo esto, en que soñé con la habitación 412. Soñé que estaba adentro, con la ventana abierta y la calle con árboles visible afuera, en la noche. Y había algo en la habitación que no había estado en ninguna de las 90 noches anteriores. No era una figura, no era una forma, era simplemente una presencia, en el rincón entre el escritorio y la pared, que no se movía, que no hacía nada, que simplemente estaba. Y en el sueño yo la miraba, y ella, o lo que fuera que era, me miraba a mí, y lo que sentí no fue miedo, fue reconocimiento, como si eso hubiera estado ahí todas las noches de 3 años, y yo, por fin, lo estuviera viendo. Me desperté con esa sensación, y me quedé mirando el techo de mi apartamento normal, en mi ciudad normal, pensando en algo que Humberto me había dicho casi al final de nuestra conversación, algo que en el momento dejé pasar porque no supe qué hacer con ello. Me había dicho, lo que me preocupa no es lo que hay dentro de esa habitación, lo que me preocupa es lo que pasa cuando alguien deja de ir. Me pregunté qué quería decir con eso, no volví a llamarle para preguntarle, pero desde ese sueño, desde ese reconocimiento en el rincón entre el escritorio y la pared, creo que empiezo a entender a qué se refería, y no sé si lo que entiendo me tranquiliza, o si es exactamente lo contrario.